Gerardo Vilches formó parte de Entre Cómics y mantiene su propio blog sobre cómics desde 2007, The Watcher and the Tower. Codirige Cuco, Cuadernos de Cómic, y participa en la organización GRAF, el Festival de Cómic de Autor y Edición Independiente. Es autor de Breve Historia del Cómic, El Guión de Cómic, Del Boom al Crack, La Explosión del Cómic Adulto en España y La Satírica Transición, revistas de humor político en España de 1975 a 1982, entre otros. Ha participado en varias antologías de ensayo y actualmente colabora en medios como Rock Deluxe y Cactus. En colaboración con Roberto Bartual, conduce Pictopía, podcast dedicado al cómic. En sus ratos libres termina una tesis doctoral sobre las revistas satíricas de la transición. Bueno, eso, hola en primer lugar, Aarón, un enorme placer estar aquí hablando contigo, muchas gracias por la invitación. La tesis doctoral ya está felizmente terminada, de hecho el libro que has mencionado está por salir el mes que viene, el de la satírica transición, es fruto de esa investigación doctoral. Sí, a ver, yo tampoco planteo ahí nada especialmente original, porque sigo a otros autores. Quizás, pues bueno, he sido yo el que en España ha hecho esa crítica más concreta, pero hay muchos autores y autoras que vienen demandando una teoría del cómic más amplia, más compleja también. A ver, yo creo que el cómic tiene un bagaje indudable, industrial, que le ha llevado a que un determinado modelo de narrativo sea hegemónico. Es decir, en el cómic industrial norteamericano y también europeo, lo que ha primado es la aventura, la peripecia, el cómic de acción o bien de humor. Y eso te lleva a una serie de herramientas. Y te lleva quizás a la creencia errónea o reduccionista de que el cómic siempre debe ser eso. Pero siempre ha habido ejemplos de cómics que han sido otra cosa. Desde los mismos comienzos de la historieta hubo muchos pioneros que experimentaban con el lenguaje en una línea que se salía de eso. Y hoy en día hay una auténtica explosión de cómic experimental, de cómic abstracto, de cómic poético, de un cómic que no quiere contar una historia en un sentido tradicional, sino que quiere provocar otras cosas. Y yo lo que planteo en ese artículo es que el modelo de MacLeod es excesivamente simple. No sirve, se queda corto para analizar muchas obras, y ni siquiera hablamos ya de obras abstractas, sino simplemente obras de autores tan exitosos como Chris Ware o Emil Ferris. La teoría de MacLeod no nos dice mucho acerca de eso. Por otro lado, también yo en ese artículo defiendo que la popularidad o la gran extensión que ha tenido las teorías de MacLeod ni siquiera son responsabilidad del propio MacLeod, que él lo que hace es un libro divulgativo con una intención más bien pedagógica y también como con una perspectiva de autor de cómics. Un autor de cómics que, como hizo antes Will Eisner, lo que quiere es intentar explicarse un poco a sí mismo cómo ve las cosas y dotar a la gente de unas herramientas muy sencillas. Y lo que digo es eso, que bueno, que hay una serie de personas que desde entonces, desde aquel lejano año, creo que fue en el año 91 o por ahí, cuando se publicó ese libro, ha habido mucha gente que ha estudiado el tema y ha profundizado muchísimo en el lenguaje del cómic. Entonces yo lo que defiendo es que el libro de MacLeod tiene su lugar. Yo de hecho lo recomiendo aún para gente que joven, que está empezando, que quiere tener un primer contacto con el lenguaje del cómic, con sus rudimentos. Yo lo recomiendo con matices, ¿no? Con cosas que creo que no son acertadas, otras sí, es un libro que tiene indudables aciertos, pero creo que a ciertos niveles académicos, cuando uno quiere investigar o cuando uno está haciendo un trabajo de grado, de máster o de tesis doctoral, tiene que recurrir a la gente que realmente ha investigado este tema en profundidad a cierto nivel. Eso es lo que defiendo. Bueno, ahí están los clásicos, los que ya podemos llamar clásicos, como Thierry Grostin, Thierry Smolderen también. Son dos autores que desde posiciones diferentes pues, han hecho un acercamiento mucho más ajustado a la realidad compleja y multifacética del cómic. En castellano yo recomiendo mucho tanto La arquitectura en viñetas de Rubén Varillas como Cómic, arquitectura narrativa de Enrique Bordes y por supuesto los trabajos de Roberto Bartual, compañero mío, antes lo has mencionado, en Pictopía, buen amigo, que creo que sí que está haciendo unos trabajos que
que resultan interesantes y sobre todo se ajustan a la verdadera realidad del lenguaje del cómic. Y en fin, hay múltiples acercamientos, porque tenemos también acercamientos desde la psicología cognitiva, como el de Neil Cohn, que también son súper interesantes. Muchísimos, infinidad. A ver, de los que pueden ser más conocidos a nivel internacional, aparte de estos mencionados, desde luego el trabajo de Richard Maguire, el autor de Here, es evidentemente un trabajo que difícilmente encaja en ese molde, en ese modelo narrativo cinematográfico, ese modelo analítico de MacLeod o de Eisner. Olivier Scrouwen, desde luego, el autor belga, también es un autor que lleva el lenguaje a nuevas cotas, ¿no? Que exprime sus posibilidades. Y luego en el ámbito de la autoedición o de la microedición hay infinidad de nombres que podría daros. En España hay gente como Roberto Masó, Begoña García-Alén, Ana Galván, María Medem, Andrés Magán, bueno, no terminaría, ¿no? Porque es un campo increíblemente fructífero de cómic abstracto, cómic poético, cómic experimental, que lo que está buscando es algo radicalmente diferente a lo que en su momento concebía MacLeod, o no solo MacLeod, por no centrarnos siempre en él, sino simplemente la generalidad del sector. Y vienen de otro bagaje también. Son autores que en muchos casos, todos estos autores españoles que he mencionado, casi todos son nacidos en los años 80 o incluso 90, o sea que son autoras jóvenes, comparten una serie de rasgos comunes. Es difícil categorizarlos a todos de la misma manera, pero sí que, por ejemplo, abunda el perfil de persona que ha cursado Bellas Artes y que el acercamiento al cómic lo hace desde una posición multidisciplinar. Es gente que hace música, que hace escultura, que hace ilustración, que hace animación y además se interesa por las posibilidades expresivas del cómic. Pero no hay una voluntad de insertarse dentro de una industria ni de enviar unas muestras a Marvel o a Dargaud en Francia para dedicarse profesionalmente al cómic. Es otra cosa, es otro acercamiento. Y luego también muchos de ellos comparten, sobre todo de ellas, empezar a leer cómic a una edad más tardía, cosa que ya sabes que no es habitual en otras generaciones anteriores. Normalmente el autor de cómics es alguien que desde bien pequeño está obsesionado con las historietas y lo que quiere es emular a sus ídolos. Y está dibujando todo el día y empieza a dibujar profesionalmente muy joven y siempre tiene muy claro que su sueño es dibujar a tal o a cual personaje. Sin embargo, estos autores muchas veces se empiezan a leer ya en la universidad incluso. Y hay una diferencia muy clara, esto es algo que alguna vez también ha observado Santiago García, también teórico y guionista de cómics, y es que es muy diferente la aproximación al cómic que puede hacer alguien cuyo primer cómic fue Persepolis o Blankets, que si tu primer cómic fue un Pato Donald cuando tenías 5 años, que luego pasaste a los superhéroes o pasaste a Asterix, a Tintín, a los Pitufos. Evidentemente hay una diferencia ahí muy clara, ¿no? En cuanto a los prejuicios y a las premisas, sin que eso implique nada acerca de la calidad del trabajo de cada autor. Eso, por supuesto, por descontado. Hay magníficos autores en el campo comercial. No estoy haciendo de menos a nadie. Simplemente es por explicar las coordenadas en las que se mueven estas generaciones que explican el trabajo que hacen. Y también muchas veces la incomprensión de los lectores aficionados de toda la vida hacia esos trabajos. En España, hace unos 8 o 10 años, se aceleró mucho el ritmo en el ámbito de la autoedición, fundamentalmente a través de pequeños sellos, como Ediciones Valientes, por ejemplo, que es, lo conoces por lo que veo, Martín López Lam, un autor estupendo, que además tiene esa labor de publicación, ¿no? Y otros sellos de ese estilo, y también con la proliferación de ferias de autoedición en el Estado español. Yo mismo participo, como has dicho al principio en tu presentación, en Graf. Está Tenderete, está Libros Mutantes, está el Guterfest, está No Tengo Mamá. Bueno, hay toda una serie de ferias. Y se ha creado una auténtica red, un circuito en el que los autores y las autoras están muy ligados entre sí, en permanente contacto. Intercambian colaboraciones en fanzines colectivos, forman pequeños colectivos de publicación para poder publicar de manera más sencilla.
Y evidentemente ahí no se busca un retorno económico. Estamos hablando de un campo del fanzine donde lo que se busca es tener espacios para publicar. Y hay una cosa también que supone una diferencia sustancial con lo que se entendía por fanzine en épocas anteriores. El fanzine evidentemente ha existido desde siempre, ¿no? Desde los años 60 ya tenía, y bueno, en el campo de la ciencia ficción, en los años 30 podemos hablar ya de fanzines. Pero en el campo del cómic, normalmente el fanzine era visto como una especie de campo de pruebas para autores que lo que buscaban era profesionalizarse. Es decir, yo hago un fanzine porque estoy todavía muy verde, soy muy inexperto, no tengo nivel para publicar en una editorial, entonces me fogueo, por así decirlo, dibujando fanzines hasta tener el suficiente nivel para presentar una prueba en una revista profesional o en una editorial profesional. Sin embargo, ahora eso se ha resignificado por completo y hay gente que no está haciendo un fanzine por eso. Sigue existiendo, hay una parte de autores y autoras que hacen fanzines y quieren profesionalizarse, y cuando se profesionalizan seguramente dejan de hacer fanzines. Pero en el campo del cómic más experimental o más, bueno, por así decirlo, más novedoso o más arty, eso no funciona así. El fanzine es el fin en sí mismo, y hay fanzines que son objetos de arte auténticos. Y luego, lo que sí que ha pasado en los últimos años es que algunas editoriales pequeñas han empezado a ser sensibles a todo ese mundo y están dando la posibilidad a muchos de estos artistas de publicar libros. Es el caso de Apa Apa, de Fosfatina, de Sapristi. Bueno, hay toda una serie de editoriales que están haciendo una labor muy loable, porque es verdad que si echamos la vista atrás, en tan solo 5 años, autores y autoras que yo jamás habría pensado que podían poner un libro en las estanterías de las librerías, lo han hecho, y además con relativo éxito, dentro de que evidentemente es un campo que no va a vender nunca lo que vende el manga Shonen o Marvel, eso es evidente, pero sí que es sostenible, que pueden lanzar libros con tiradas de 2000 ejemplares y agotarlas. Y estamos hablando de cómics, en principio, no sencillos dentro de las coordenadas de los aficionados de toda la vida, ¿no? Porque son cómics que requieren de otro acercamiento quizás. Sin embargo, se está encontrando un público que, sin ser lector asiduo de cómics o de no tener ese bagaje que antes te comentaba de haber sido lectores desde bien pequeños, están conectando con eso, están viendo hay algo que les interesa, se están ganando lectores poco a poco que no estaban interesados en el cómic de otro tipo, más narrativo, y sin embargo encuentran algo interesante en la poética de estas autoras o estos autores.